Buenas noches amigos, vamos a continuar nuestra charla sobre carburadores desde acá de la ciudad de Villa Gesell. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando en el video anterior, que eran las mezclas estequiométricas. Ahora vamos a seguir con los circuitos complementarios para que el motor alimente correctamente a nuestro motor ante las exigencias nuestras que se transmiten a través del pedal de acelerador. Es decir, que ante cada acelerada o régimen que pongamos el motor, el carburador nos va a tener que brindar la alimentación necesaria para mantener ese régimen de vuelo. Habíamos hablado de 15-1, 9-1, hay una intermedia que se llama esto. Este era el tornillo de baja o de regulación de marcha lenta o ralentí, que era cuando la mariposa estaba cerrada. La mariposa estaba cerrada hasta acá, la mariposa estaría en esta posición, lo único que entraría sería a través de este pequeño resquicio y regulado por la alimentación que me deja este tornillo. Bien, cuando yo abro un poquito más, dejo al descubierto estos dos orificios que también tienen la misma relación que la nafta en baja, digamos, aire nafta en baja, que es 9-1. Pero como yo abro la mariposa de aceleración, de 9-1 pasamos acá en estos dos orificios de marcha intermedia, que es de los 800 a los 1300 vueltas, la relación aire nafta es más o menos 13-1. Entonces, este es otro circuito. Vamos a ver un circuito especialmente independiente de todo lo demás. Actúa únicamente cuando apretamos el acelerador. Te dije que te quedaras quieto en un lugar y no te quedas quieto. Vas de acá para allá y hace mucha sombra. Bueno, no importa. Está bien, ahora me voy a quedar acá, pero quería mostrar esto. Bueno, vamos a ver entonces el circuito de la bomba de pique o bomba de aceleración. Es esta lámina que está acá. Vemos el carburador, vemos la cuba, vemos el tubo Venturi, también vemos la mariposa del cebador y fundamentalmente, bueno, el pie que aprieta el pedal de acelerador, que está conectado a una palanca que hace mover este pistón. Este pistón que está dentro de la cuba, dentro del carburador, ¿qué hace? Desciende. Al descender, a través de pisar el acelerador, es muy sensible, al descender abre una válvula, sale el circuito y sale un chorro. Un chorro que es el chorro que corresponde a la bomba de pique o bomba de aceleración. ¿Qué hace en ese momento? El motor tiene una alimentación adicional y sale. ¿Qué pasa si esto estuviera obturado o no anduviera bien? Yo piso el acelerador y el coche hace una quedada. Se queda, anda 2 metros así y después sale. ¿Por qué? Porque entra a trabajar el circuito principal. Este circuito empieza a trabajar. Entonces, para no tener una quedada, pues eso puede costar un accidente, un choque, yo en una calle voy a cruzar, veo un coche que viene y justo cuando acelero el coche se me queda, y posiblemente pueda suceder un choque. Bien, entonces, cada vez que yo piso el acelerador, este pistón que está en un cilindro, que está dentro del carburador, desciende. La nafta podría volver a la cuba, si esta válvula falla, que está en negro, vuelve a la cuba y no acelera nada. Pero como se cierra, esta se abre, no tiene más opción que abrir y permitir que el chorro de nafta salga. Normalmente este chorro de nafta no sale así, o salía así en los carburadores muy viejos. Esto normalmente tiene un pico que hace que el chorro de la nafta pase entre el tubo Venturi y el surtidor, pase a través de la mariposa y llega nítido a la base del múltiple. Esa es una falla cuando a mí me tocaba estar en actividad en una fábrica automotriz y yo estaba en la parte técnica y tenía que ir a atender a los concesionarios en Ushuaia. Se quejaban porque todos los coches tenían quedada. Claro, 20 grados bajo cero, punto de congelación. Bueno, yo me fijé que los coches que tenían quedada, pero una quedada de una cuadra,
era porque el chorro de nafta se desviaba y pegaba en las paredes del carburador y con el frío que hacía no bajaba. Entonces había un lapso de tiempo que tardaba en llegar al cilindro para que arrancara. Bien, entonces cada vez que yo piso el acelerador, un émbolo o un diafragma, pero en este caso el émbolo, hace fluir la nafta al interior de la boca del carburador. Bien, este circuito es el circuito de la bomba de pique y es exclusivo cuando yo aprieto el acelerador. En otro momento no actúa. Bien, y por último, vamos a ver esta lámina, donde vamos a ver todos los circuitos del carburador juntos. Este y el del cebador, pero el cebador, como es en el arranque en frío, no se considera un circuito de uso permanente y por eso simplemente se enuncia como que enriquece la mezcla, hace arrancar el motor, tengo el cebador hasta que el motor calienta y si sigo con el cebador el motor va a empezar a fallar por exceso de combustible. Lo vuelvo a su posición normal, que es esta, y el motor empieza a andar bien. ¿Por qué? Porque ya levantó temperatura. Tenemos la garganta del carburador, el cebador, la mariposa de cebador, y acá tenemos otro tornillo. Esto es de un carburador viejo que hace de paso calibrado. Yo con este tornillo regulo el surtidor principal, que a propósito yo lo coloreé con rayas negras. ¿Ven todas las rayas negras? Acá va un pozo donde se alimenta el tubo Venturi y ahí sale la nafta. ¿En qué revolución? Desde los 1500 a los 4500. Anda este surtidor. El surtidor, la mezcla más económica, 15:1, y es el surtidor principal que actúa en esas revoluciones por minuto. Bien, este es uno de los circuitos, el circuito principal. El otro circuito es el circuito de marcha lenta, que también se alimenta de la alimentación general del carburador. El circuito toma nafta de acá, que es parte del circuito principal, toma nafta. En algún momento, con algún agujero acá, con una toma, va a tomar aire para emulsionar la mezcla, ya mezclarla, y sacarla a través de tornillo que yo voy regulando con el destornillador para darle más cantidad de mezcla de aire y nafta o menos. Entonces voy a conseguir una regulación más pareja. Bien, cuando yo acelero un poquito y la mariposa sale de esta posición, porque si yo esta mariposa la tengo cerrada, es decir, la giro, en vez de estar así, la pongo así, hasta acá, después voy abriendo, ahí está abierta ya. Bien, entonces hasta acá va funcionando el circuito de baja o ralentí, el circuito de intermedia, este tiene 9:1 de riqueza o relación aire y nafta, y esto, como es el mismo y los orificios son muy chiquitos, sigue con 9:1, pero al abrir la mariposa empieza a pasar la vena de aire más fuerte y la mezcla en este momento sería 13:1. Al abrir un poco más el acelerador ya se empieza a alimentar del surtidor principal y pasamos a 15:1. Y si yo en ruta voy entre 100 y 120, esta relación se va a mantener 15:1 y el motor se va a alimentar por el surtidor principal. Pero ¿qué pasa si yo tengo que pasar en la ruta una hilera de camiones? Acelero. Bien, cuando yo acelere, va a haber otro circuito adicional que acá yo lo estoy mostrando con rayas blancas para diferenciarlo, porque si no, no se va a notar, que por la cantidad de aire al yo acelerar va a producir una succión acá en la zona y de ahí va a salir nafta que va a enriquecer la de 15:1, que está saliendo normalmente. El surtidor principal después de las 1500 siempre está trabajando. Entonces, para enriquecer la mezcla de 15 a 12:1 necesito un agregado de nafta y lo da este circuito, que es el circuito de enriquecimiento de la mezcla en alta. Perfecto. Y acá tenemos también otro sistema agarrado a la mariposa de aceleración, empuja
un pistón, que también puede ser un diafragma, que se alimenta. Cuando el motor empuja, por acá no puede salir porque tiene un cono, una válvula cónica, entonces por acá no puede retornar a la cuba. Y el único lugar que le queda es este, rayado en rojo, es el circuito de la bomba de pique. El chorro pasa entre el Venturi principal y el otro Venturi, pasa por acá y llega neto a la base del carburador y el motor no tiene que llegar. Bien, podemos hablar de algunas cosas rápidas. Si el punzoir de acá no sella bien, el carburador va a subir su nivel, inunda. ¿Y qué pasa? El motor se ahoga. Entonces, tenemos que verificar cuándo se ahoga, qué es lo que está fallando. Por lo general es el punzoir. La mezcla de 15:1 es una mezcla económica y refrigerante. Refrigera el interior o la cabeza de cilindros sin que aumente demasiado la temperatura. Pero ¿qué pasa si el nivel de la cuba baja? Este nivel baja. Antes teníamos, bueno, el nivel de la cuba baja muy acá. Le va a costar a la vena de aire succionar del surtidor principal. Y entonces va a haber más aire que nafta. Y la mezcla va a pasar 17:1, que es una mezcla pobre. ¿Qué va a pasar la mezcla pobre? Va a hacer calentar el motor. ¿Por qué? Porque las partículas de nafta y aire están muy separadas. Entonces, hasta que se combustionen, lleva cierto tiempo. Si eso yo lo prolongo a través de todo un viaje, seguramente el motor va a empezar a levantar temperatura de más, y la temperatura es el mayor enemigo de cualquier motor. 2 tiempos, 4 tiempos, ciclo Otto, motor diésel, Wankel, el que ustedes quieran. El peor enemigo de los motores es la temperatura. Pero de eso vamos a hablar en el próximo video.